Les saludamos con el gusto de siempre a través de www.tvhidalgo.com.mx y continuamos con esta encomienda tan agradable que tenemos en esta televisora que transmite por internet desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, de promover todos los valores culturales, históricos y turísticos del estado de Hidalgo. En esta ocasión estamos ubicados en la población de Huasca, Hidalgo, y vamos a hacer un reportaje de una de las haciendas más importantes que explotó don Pedro Romero de Terreros por allá de 1743. Esta es la hacienda de Santa María Regla. Son 3 haciendas las que hay aquí en la población de Huasca que construyó don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla. Es la de San Antonio de Regla, San Miguel de Regla y esta de Santa María Regla. Son tesoros históricos muy importantes de nuestro estado de Hidalgo. Si consideramos que Pachuca y Real del Monte fueron fondos mineros muy importantes que fueron explotados después de la conquista de México de 1521. Soy Gerardo Hernández Amador y les invito a ver este reportaje que hemos preparado para ustedes el día de hoy. José Domingo Fregoso en la cámara, gracias por su apoyo. Y bueno, pues ojalá que el reportaje que les hemos preparado para ustedes el día de hoy sea de su completo agrado y que visiten nuestro estado de Hidalgo, que es rico en tradiciones, rico en cultura, rico también en gastronomía y rico en tesoros históricos como este de la hacienda de Santa María Regla. Vamos a las imágenes. Esta construcción del siglo XVIII, que fuera la residencia del conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, se localiza a 4 kilómetros al noreste de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. La población de Huasca de Ocampo fue fundada entre los años de 1760 y 1780 por Pedro Romero de Terreros, nombrado conde de Regla por la corona española. Él construyó las haciendas de San Miguel Regla, San Francisco Javier, San Antonio Regla y Santa María Regla, donde se beneficiaba el oro y la plata que se extraían de las minas de Real del Monte. El nombre de Santa María Regla es derivado de su devoción a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Regla, venerada en el convento agustino de Chipiona, ubicado en Andalucía, España. Se trata de una escultura de unos 62 centímetros de alto, realizada en madera, que sigue la iconografía mariana de las vírgenes negras y se le considera patrona de los hombres de la mar. En esta hacienda se procesaban los minerales extraídos de las minas de Real del Monte, en su mayoría oro y plata, para después ser enviados a España. Debido a esta actividad, se convirtió en la primera hacienda de beneficio de patio de la región, logrando con esto una fama importante. Eran tanto los materiales extraídos de las minas procesados en las haciendas que el conde don Pedro Romero de Terreros es considerado como uno de los hombres más adinerados del siglo XVIII. Fue benefactor de varias instituciones religiosas y fundador del Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, hoy en día conocido como el Monte de Piedad. Como dato curioso, cabe mencionar que don Pedro Romero de Terreros tuvo en su momento la idea de forrar el camino que va de Ciudad de Pachuca al puerto de Veracruz si el rey de España visitaba esta región. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Solo tenía 20 años en 1730, cuando su tío Juan Vázquez de Terreros, uno de los hombres más acaudalados de Querétaro, lo mandó llamar de la villa de Cordegán, España, su lugar natal, para encargarle la administración de sus bienes. Ese sería el inicio de su carrera como acumulador de riquezas y cargos públicos. Su visión como inversionista se funde con la del minero Alejandro Bustamante y Bustillo en 1743 para rehabilitar las minas de la Veta Vizcaína en Real del Monte, Hidalgo. El mineral extraído de las minas en Real del Monte se llevaba a las mencionadas haciendas para su proceso y fundición. Estos procesos se elaboraban en las haciendas de beneficio minero. El proceso de purificación se llamaba amalgamación o beneficio de patio, el cual fue traído a la Nueva España por Bartolomé de Medina por el año de 1555, y en sus minas descubrió y experimentó
el proceso de amalgamación de la plata, que se produce gracias a la afinidad de ese metal con respecto al mercurio, conocido como beneficio de patio, y lo aplica en las minas de Pachuca y Real del Monte en la Nueva España, con tal éxito que en el año de 1562 solo en Zacatecas existían 35 haciendas de beneficio por dicho método, que permitió explotar minas que por su escasa ley no eran aptas para la fundición. El método de patio se llamaba así porque se utilizaban varios patios abiertos o cerrados en las haciendas de beneficio. Uno se empleaba para preparar los minerales y los demás para alojar a los animales, caballos y mulas, que se empleaban para mover los molinos para triturar el material. También requería de un lavadero de minerales. La ubicación estratégica de las haciendas de beneficio eran las riberas de un río, debido a que el agua era indispensable para el beneficio del mineral. Estas eran las etapas del beneficio de patio de Bartolomé de Medina. Número 1. Proceso de trituración y molienda. Separada la mena que se destina a la amalgamación, se tritura con mazos y se tamiza, obteniéndose así la harina. Número 2. Los montones. Con la masa molida en patios circulares o rectangulares, se hacen montones de unos 18 a 35 quintales, de ahí el nombre de beneficio de patio. Número 3. En salmorado o salmuera. En esta parte del proceso se humedecían los montones con sal común y agua y se revolvían los montones. Número 4. Proceso de curtido. Este consistía en exponer la mezcla al sol y al aire, si lo requería la naturaleza de la mezcla. Se añadía magistral con piritas de cobre y de hierro. Número 5. Los repasos. En esta parte del proceso se trillaba la mezcla con los pies o utilizando caballerías de los montones extendidos en el patio, formando tortas. Primero solo unas veces por día, luego mayor número, y todo el tiempo que se considerara necesario para que el azogue absorbiera la máxima cantidad de plata. Estos repasos duraban desde unas semanas a 2 o 3 meses, según la naturaleza del material, el clima y las circunstancias. Número 6. El lavado. Cuando la masa estaba ya sazonada, se echaba en tinas con agua, donde la masa era agitada, separándose la pella o amalgama de plata de los lodos finos o lamas y arenosos o relaves o jales. Número 7. Separación de la pella. Se exprimía la masa unida y redondeada y con ella se confeccionaban las piñas, que eran sometidas al desazogado, que era la separación de la plata, a veces junto con pequeñas cantidades de oro, del azogue o mercurio, fundición y apartado. Por último, el metal ya separado se sometía a fundición y apartado del oro en las casas de apartado. Bueno, porque Bartolomé de Medina trajo el sistema era el salmuero, agua con sal, pero ya utilizaba mercurio, ¿verdad? Y en la receta que él escribió, cuando ya llegó aquí a la Nueva España, entre otras cosas decía, pues riéguese la plasta, ya que se hizo el proceso, se pone la plasta, se curte, y cuando vea que brilla, en ese momento hay que hacer el proceso para el famoso lavado. ¿Ahí hay unas tinas todavía de ese tiempo? Todavía se conservan unas tinas, claro, ya le hicieron algunas modificaciones ahí en unas caídas de agua que hicieron como ornamento ya, pero todavía se ven las tinas, no se aprecia muy bien porque, repito, por el agua que está cayendo está turbia, pero en medio de las tinas hay una pequeña estructura de piedra también, la cual al meter por unas columnas o troneras que hay ahí, al chocar en esa estructura del medio, provocaba que el material se hiciera una forma de remolinear y separar a través de la flotación, separar el metal bueno de la escoria, de todo lo que nos servía. De materiales adicionales que usted mencionó ahorita, utilizaban con el mercurio para llevar a cabo ese proceso de patio de beneficio. ¿Por qué el conde Pedro Romero de Terrero, si estaba explotando las minas de Pachuca y Real del Monte, qué vino a hacer con las haciendas aquí a Huasca? Pues porque requerían el agua en ese proceso de separación y aquí hay unos manantiales, ¿no?
Sí, de hecho ese fue uno de los motivos principales por el cual Pedro Romero construyó su hacienda aquí. Y dice la historia que en esa época había abundancia de agua había abundancia de agua, 2 manantiales en San Miguel Regla, en el parque ecoturístico ahora. Hay un manantial, el cual dice la historia había muchísima agua. Otro en el Sembo, arriba de Huasca, y toda el agua era la que utilizaba aquí para procesar los metales. Muy bien, ya que terminaba ese proceso, entonces había que fundir el metal y entonces formar los lingotes. Precisamente, exactamente, pasando todo ese proceso ya es cuando pasaban a los hornos ya para convertir el metal en lingote. El lingote, pues iban a las cajas reales para el sello real y de ahí ya los embarques hacia el puerto de Veracruz, todo. Aquí vemos unos hornos que, según nos comenta usted, ya son parte de la explotación de los ingleses que llegaron a Real del Monte por allá de 1824, y vimos por allá pues ya lo que quedan de unos hornos españoles, ¿no? Pero si nos platica por favor de esos hornos españoles y cuál es la diferencia que se encontró con estos hornos ingleses. La diferencia es de que estos hornos ingleses eran más eficientes para la fundición de los metales. ¿Por qué? Porque los ingleses ya utilizaron carbón de piedra, carbón mineral con leña para llevar a cabo la fundición, y los cubrieron, utilizaron el ladrillo rojo como refractario también para guardar más temperatura. Entonces lo que hacía más rápido el proceso en la fundición de los metales, a diferencia de los ingleses que solamente lo hicieron de piedra y cantera de tepetate blanco y solo utilizaban leña. Aparte de todo eso, los ingleses ya utilizaron el cianuro, ya no el mercurio, sino utilizaron el cianuro, que era más eficiente para la purificación de los metales, más rápido todo el proceso. Esto que vemos aquí únicamente son los tiros, las partes de arriba de los hornos. Notamos aquí como hay una pequeña puerta en cada una de las chimeneas, de los chacoacos. Esta puerta que vemos aquí era utilizada para mover una de las piezas que utilizaban para la fundición de los metales, que era el ahogador, la tapa que sellaba el crisol. Aquí utilizaban 3 piezas para fundición de metales en estos hornos: la base, el crisol y el ahogador. Que repito, el ahogador es la pieza que viene por esta puerta que vemos. El crisol es el recipiente donde haya fundido el metal. Y aquí hay un tiro, entonces el metal se fundía allá abajo. Allá abajo es donde iban esas piezas que... Y aquí solamente desahogaba. Aquí solamente era la salida del humo, de lo que salía de los hornos. Bueno, este es el área más antigua en cuanto a hornos. Estos son los hornos españoles, los que por primera vez construyeron para beneficiar el oro y la plata, ¿verdad? ¿Qué nos platicas de estos hornos? Pues de que estos hornos eran mucho menos eficientes que los ingleses, porque solo los hicieron de piedra y cantera de tepetate blanco. Aparte de eso, de que los españoles únicamente utilizaban leña para fundir los metales. Estos hornos, bueno, ya fueron modificados, ya no están completos. Aquí solamente han tratado de conservar un poco completo estas frases que vemos aquí en las entradas, que están relacionadas con la evangelización. Por ejemplo, esta que dice Nuestra Señora de los Dolores, está un poco abreviada, pero se entiende todavía, a pesar de que está borrando las últimas letras. Nuestra Señora de los Dolores. ¿Y por qué no horno 1, horno 2, por ejemplo? Pues porque todo lo manejaban a través de la psicología. Era más fácil para ellos si querían desobedecer algo o hacer algo, pues decían, ¿sabes qué? Aquí la Señora de los Dolores te va a castigar, o te va... cosas divinas, que vas a recibir castigos divinos si desobedeces algo. Acá vemos una frase para más. Tenerlos más controlados psicológicamente. Aquí hay una frase en latín. Dice las órdenes de Cristo, y se alcanza a entender un poco. Las órdenes de Cristo, todo relacionado con eso de la evangelización. Creo que en las empresas actuales vemos carteles de seguridad de higiene, a lo mejor, o de prevención de accidentes. En ese tiempo era más como para controlar psicológicamente al minero. Así es, o vemos las cámaras de circuito cerrado, ¿no? Cámaras de video. Ahora, antes era eso, ahora son la tecnología que ha ido avanzando. En los patios de la hacienda destaca la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. Está precedida de un pequeño atrio limitado por una barda. La nave de la parroquia es de una sola planta rectangular y el ábside es un medio hexágono. La planta está seccionada en 4 cuerpos por medio de pilastras con medias muestras, de las cuales las 2 primeras se cubren con bóveda de lunetas y la tercera con una cúpula hemisférica con la linternilla. Los muros están cubiertos por mampostería y pintados al temple. Esta es la capilla dedicada a Santa María Regla, a la Virgen de Loreto y a la Virgen de Regla, ¿verdad? Es la protectora de los marineros, de los hombres de mar. Así es, se le conoce como Virgen Marina, Virgen del Mar también. Por eso siempre se le veía vestida color azul y blanco. Representa el agua, representa el mar.
Ahí vemos las figuras que tiene la fachada, las líneas de las pilastras, olas del mar, las piezas están en medio de las pilastras, conchas invertidas, todo relacionado con el agua, con el mar, porque así se le conoce también a esa Virgen Santa María Don Regla. Pedro Romero de Terreros pues era creyente de la Virgen de Regla, y además los españoles llegaron con una justificación entre comillas a la Nueva España a evangelizar, bueno, a llevarse el oro y la plata, pero el pretexto la evangelización. La evangelización, todo psicológicamente, las imágenes que colocaban en ciertas zonas para que la gente se sintiera vigilada, frases que utilizaron con todo ese propósito de que la gente no robara, trabajara y no desobedeciera órdenes más que nada. La hacienda conserva gran parte de sus patios. Fue transformada en un hotel rústico de estilo colonial con varias habitaciones. Cuenta con capilla, jardín con capacidad hasta 600 personas, presa artificial, salones de eventos y ofrece sus espacios para todo tipo de eventos sociales. Ha conservado y restaurado toda la arquitectura original, lo cual permite imaginar cómo habría sido esta hacienda en su momento de esplendor. Don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, falleció en San Miguel en el año de 1781. Sus restos, según lo pedido en su testamento, fueron trasladados y se conservan hasta ahora en el altar mayor del convento Colegio de San Francisco de Pachuca, hoy iglesia de San Francisco, del cual fue benefactor. Bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de este reportaje. Ojalá que haya sido de su completo agrado y sobre todo ojalá que haya servido para difundir los tesoros históricos, culturales y turísticos del estado de Hidalgo. En esta ocasión visitamos la ex hacienda de Santa María Regla en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Gerardo Hernández Amador, un servidor, y José Domingo Fregoso en la cámara. Gracias, hasta la próxima.